puerta ni se rocia, no tiene nadie que la controle ni nada, sino que ellos quieren hacer es lo que quieren, pero buscan es otras cosas y no buscan nada que tenga que ver con Dios. Por eso dice el 32, serán sus camellos por botín y la multitud de sus ganados por despojo, y los esparciré por todos los vientos arrojados hasta el último rincón, y de todos los lados les traeré su ruina, dice Jehová, porque buscan otras cosas y no lo buscaron a él, porque tenían libertad de poder decidir que era un Dios y sabían que era Dios quien hacía, y aún así lo dejaron a un lado. Dice el 33, Azor será morada de chacales, soledad para siempre, ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre, por todo lo que eso era lo que Dios había permitido que Nabucodonosor hiciera y les quitara todo, por lo malo que ellos hacían delante de Dios, porque no les interesaba, porque sabían que existía un Dios y aún así ellos entraban y salían sin importar, adoraban lo que ellos quisieran, hacían lo que ellos querían sin importar que era Dios, no había temor de Dios para nada. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Seguimos con el 34. Jeremías 49:34. Dice profecía sobre Elam. Dice palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe, y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Amén y amén. Aquí estaba el Señor dando las profecías de todo lo que ocurría. Habían tenido aquí, habían muchos que cogían y eran cautivos. Y Dios no quería que eso ocurriera. Cuando sucedió que Dios le dijo a Nabucodonosor que se fueran, la gente pensó, recuerdan que Dios le dijo a la gente que se fueran para allá y que hicieran lo que Nabucodonosor les decía. Y pasaron muchos años y ellos hacían lo que hacía Nabucodonosor, y ellos se cansaron y dijeron que Dios se había olvidado de ellos y que ellos estaban era como esclavos de Nabucodonosor. Fue lo que ellos dijeron. Pero entonces Dios les dio una promesa donde les dijo que Él no los había olvidado y que Él los iba a sacar de allá, que los iba a sacar de ese lugar y que los iba a introducir en otro lugar donde ellos fueran libres, les dijo el Señor. Y eso mismo era lo que pasaba acá. Entonces, Elán, o sea, habían muchos de Elán que todavía eran cautivos, que todavía eran cautivos. Por eso dice palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, de aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. O sea, yo quiebro ese arco porque para poder sacar a los cautivos que habían ahí. Dice, traeré sobre los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos los vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Dice, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe, y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. O sea, a los que Dios le había dado la promesa, porque los otros habían salido y entonces quisieron acabar con todo y entonces ya quisieron volverse. No, es que ya no nos importa Dios, ya no queremos nada. Y entonces lo que hacían era coger a los otros y tenerlos
cautivos y no los dejaban salir, no les dejaban nada. O sea, estaban haciendo lo mismo que hacía Nabucodonosor. O sea, siguieron con lo mismo, pero con ellos mismos, de los mismos de ellos, sin importar que eran los mismos de ellos. A mí con esta tribu, con este pueblo, a mí me surgió una pregunta. ¿Y quién era Elán? ¿De dónde venía Elán? ¿Por qué se hizo esto con Elán? ¿Qué hacía Elán? Y Elán realmente era descendiente de Noé, ¿no? Sí, Entonces son culturas que de una u otra manera, o pueblos que de una u otra manera, sabían y conocían lo que es Dios, lo que era Dios. Y pues empiezan a tomar cautivos a su pueblo, comienzan a tomar cautivos a todo lo que es la parte de su generación, de su nación, digámoslo así. Entonces, ahí hay algo que me parece tremendo, y es de que los mismos pueblos de que estamos hablando, de todos los anteriores, incluyendo el LAN, son pueblos que de una u otra manera tuvieron relación con Dios, y al ver que Dios escogió solamente, ¿no es cierto?, a Israel, ¿no es cierto?, como su pueblo, como su nación santa, escogida por él, ellos comienzan a arremeter porque piensan que se les va a quitar que todas las bendiciones y las promesas que Dios les ha dado. Hay algo muy importante acá. A veces nos pasa o hemos visto en estas generaciones, en estos tiempos, lo mismo. Vemos que hay de pronto naciones, hay de pronto congregaciones, hay de pronto hermanos, de pronto familias dentro de las mismas congregaciones que Dios les da una promesa, Dios les da una palabra de bendición, y lo que hacemos es como empezar también a volverlos como cautivos, como querer cautivarlos para que no reciban la bendición, para que no se pierda la nuestra. Escúchenme bien. Dios nos dio una promesa a nosotros, Dios nos dio una bendición a nosotros, Dios nos habla a nosotros, y esas promesas nunca serán quitadas, o si no, no se cumpliría la palabra que está en el libro de Números capítulo 23, versículo 19, ¿verdad? Ahí debemos de tener mucho cuidado con todo lo que estamos hablando y con todo lo que se está diciendo. Amén. continuamos con el 50. 56. Jeremías capítulo 50. Jeremías. Dice profecía sobre Babilonia. Dice palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Dice, anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas y quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Y es el 4. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hollaron los devoran y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Y dice el 8, huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella, y será tomada sus flechas como de valiente diestro que no volverá vacío. Y dice el 10, y Caldea será para botín, y todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. Porque os alegráis, porque os gozáis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novilla sobre la hierba, y delinchasteis como
como caballos. Y dice el 12, vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio la luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedad y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia, alrededor, todos los que entráis arco, tirad contra ella, no escatimen las saetas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella en derredor, se rindió. Han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Destruid en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en tiempo de la siega, delante de la espada destructora. Cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Y dice el 17, rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo dehuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria, y lo volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecadores de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Dice el 21, sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecod. Destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande, como fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra, como como se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos en la tierra de los caldeos. Dice el 26, venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrir sus almacenes, convertirla en montón de ruinas y destruirla, que no le quede nada. Matad a todos los novillos que vayan al matadero. Ay de ellos, pues ha venido su día en tiempo de su castigo. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Haced juntar contra Babilonia flecheros a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor. No escape de ella ninguno, apagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo. Haced con ella lo que ella quiso hacer con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido en tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos lo retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogaré la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia,
contra los príncipes y contra los sabios, espada contra los adivinos y se entontecerán, espada contra sus valientes y serán quebrantados, espada contra los caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que están en medio de ella y serán como mujeres, espada contra sus tesoros y serán saqueados. Dice, saquead sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecerán con imágenes. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Dice el 40, como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. He aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán y serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. Y aquí como de león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella y al que yo escoja la entregaré. Porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Por tanto, oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. Amén y amén. Tremendo, Esta es la profecía. tremendo Enseguida viene el eso, juicio, ¿no? tremendo eso, todo lo que hacían. O sea, tenían cautivas, se iban en contra de Dios, hacían muchísimas cosas, hacían lo que Dios no les había mandado, cogían y mataban a los que Dios no, o sea, mataban los niños, mataban las mujeres, las viudas, todo eso lo hacían. Y por eso era que Dios decía, si se meten con ellos, se meten directamente con el fuerte, o sea, con él. Dice, yo soy el salvador de ellos, yo soy el que les ayuda. Y aún los pastores, todos se torcían y hacían todo lo malo, lo que Dios nunca les había mandado hacer. Por eso dice, el redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. Dice, de cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia por todo lo que hacían. Tremendo eso. O sea, estaba dando una profecía de todo lo que iba a acontecer por todas las injusticias que ellos hacían, por todos los ídolos que iban a adorar, porque si hay algo que Dios detesta es que Dios no comparte su primer lugar con nadie. A Dios no le gusta la idolatría y toda la Biblia está hablando de eso. Su primer lugar es el primer lugar y Dios es Dios, o sea, Él no Pero mire, comparte ese primer lugar. mire cómo uno empieza a caer en esa trampa, ¿no? Y la primera es llegando a ser soberbio, porque habla de la soberbia, ¿no? De todos. Sí, está hablando, o sea, como que uno a uno, o sea, cada uno, todo lo que hacía cada uno, lo que hacían con los niños, lo que hacían con las viudas, lo que hacían mejor dicho, todo lo que hacían, o sea, Dios todo lo ve. Uno a veces piensa que no, que es que como Dios no, usted no está, piensa que Dios no está ahí, que usted puede hacer y que Dios no lo ve, y resulta que Dios todo lo está viendo, todo lo que ellos hacían. Por eso digo, habían violaciones, había de todo. Por eso dijo que así como había hecho con Sodoma y Gomorra y todas las ciudades vecinas, así también hacía por todo lo malo que ellos estaban haciendo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí.
Continuamos, amor. Jeremías capítulo 51. Aquí vemos lo que son los juicios de Jehová contra Babilonia. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí, dijo Jehová. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal, dice. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullezca de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes y destruir todo su ejército. Y dice el 4, caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado, el Santo de Israel, contra el Santo de Israel. Y dice el 6, huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le daré su pago. Y dice el 7, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos y se aturdieron por tanto las naciones. Y dice el 8, en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado contra el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Dice, venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Dice el 14, Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas y te levantarán contra ti gritería. Dice el 15, él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Dice el 17, todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Y dice el 18, vanidad son obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dice el 20, martillo de sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suban. Y dice el 22, asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, y a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea y con todo el mal que ellos hicieron en Sión,
delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado, y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Arad, de Mini y de Asquezán. Señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Preparad contra ellas naciones, los reyes de Media, sus capitanes, y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Dice el 29, temblará la tierra y se afligirá porque es confirmada contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres. Encendidas están sus casas, rotos sus cerrojos. Dice, correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Dice, me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo juzgo tu causa, y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montes de ruinas, moradora de chacales, espanto y burla en morador. Y dice el 38, todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes, y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Dice, como fue apresada Babilonia y fue tomada la que era labrador de toda la tierra. ¿Cómo pudo ser eso? Como vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones. ¿Cómo vino a ser eso? Dice, subió el mar sobre naciones, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgará a Bel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida en ardor de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después de otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda la tierra será avergonzada, y todos los muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que escapasteis de la espada, andad y no detengáis. Os acordaos por muchos días de Jehová y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestros rostros,
porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré los ídolos, y en toda la tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrá en ella destruidores, dice Jehová. Oyes el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Dice el 56, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados, el arco de ellos fue quebrado, porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga. Y embriagaré a los príncipes y a sus sabios y a sus capitanes y a sus nobles y a sus fuertes, y dominarán sueño eterno, y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El muro ancho de Babilonia será derribado eternamente, enteramente, y en sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Dice el 59, palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba como con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia en el 4º año de su reinado, y era Sereías el principal camarero. Y dice el 60, escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del río del Éufrates. Y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Amén y amén. Tremendo, tremendo todo esto. Dice, juicios de Jehová contra Babilonia. Ahí Pero ya lo juicio, o sea, si fijémonos es todo el juicio mal, significa que eso claro, no fijémonos de pasará. todo el mal que se levantó contra Dios, ¿no es cierto? De todo el mal que se hizo, que se ha hecho contra Dios, y Dios aún así declara ese juicio y dice claramente cómo lo va a ir destruyendo. Primero le quita la fuerza a una nación, que es la juventud, que es la fuerza joven, que es el amor, como es ese primer amor también que tiene uno con Dios, y todo eso se apaga, todo eso comienza a morirse. Y luego viene el asolamiento de todas sus plazas, de todas sus casas aterzonadas, todos sus tesoros, todos sus pueblos y todas sus naciones aledañas, aún de sus ejércitos, y no importa quién se levante contra ellos, él tomará sus arcos y los hará fuertes, y no habrá quien vaya en contra de él, ¿no? Dice la palabra ahí claritamente, y sobre todo la destrucción total, porque él dice que no quedará ni hombre, ¿no es cierto?, ni animal, ni cosa alguna de esa nación sobre la faz de la tierra, nada, nada, absolutamente nada. Una vez nos preguntaban y nos decían que por qué Dios era tan malvado, por qué destruía las naciones cuando se lee el Antiguo Testamento, ¿no? Porque destruía tanto las naciones y acababa hasta con niños, con jóvenes, con todos, y no dejaba solamente, pues, o sea, acabar solamente con los malos. Y des en cuenta que Dios cuando empieza a purificar una nación, cuando comienza a purificar toda una herencia, toda una heredad, él purifica desde la raíz, él arranca hasta lo más profundo, no deja nada sobre la faz de la tierra que haya pertenecido o que pertenezca a esa nación, a ese pueblo, ¿no es cierto? Es algo tremendo, es algo que es tremendamente duro. Aquí comprendemos un poco por qué se le llama a Jeremías el profeta llorón. Y no era el profeta llorón, era que él clamaba a Dios por todo lo que iba a hacer con cada una de estas naciones y con todo eso.
y él clamaba, dice, como implorando, como clamando a Dios, dése otra oportunidad, déles una segunda, no sé, posibilidad de cambiar o algo. Y realmente cuando Dios toma una determinación, no hay absolutamente nadie quien la pueda hacer reversar. Por más de que se diga yo clamo, yo imploro, yo ruego, cuando Dios toma una decisión, la decisión se hace y se cumple al pie de la letra, como él lo menciona, conforme lo que hemos visto en estos últimos casi que 15 capítulos, ¿no? Que todos son las profecías de destrucción y cómo va acabando primero con la fuerza de los más jóvenes, ¿no? Y pues aquí estaba hablando él de un juicio, o sea, estaba diciendo, todavía tienen tiempo, estaba hablando él, tienen tiempo de lo que pueda pasar, porque es un juicio que voy a hacer, o sea, el juicio final que él va a hacer, porque ya estaba hablando de la profecía, antes habló de la profecía de Babilonia y ahora está hablando del juicio contra Babilonia, porque aún así no hicieron nada, o sea, todavía tenían, era un juicio, todavía tenían la oportunidad de decir, bueno, Señor, perdón, pero no iban a hacer eso. Ellos no iban a hacer eso, o sea, tenían la oportunidad, pero aún así no lo hicieron. Por eso Jeremías le dijo ¿cómo se llama el otro? ¿Nerías? ¿Cómo era? Bueno, ese otro nombre que me olvidó. Él le dijo, quiero que cojas, escribas eso, y luego cojas después de que lo escriba, dijo, y le coloca una piedra y luego se lanza en el Éufrates. Dijo, ¿por qué lo lanzaba allá? Porque así se hundirá Babilonia, o sea, como Dios es práctico, digo, estaba haciendo el juicio, ahí lo estaba haciendo ¿cómo se dice? Como aquí en lo natural, para que ellos pudieran, tuvieran de pronto, vieran por qué se hacía eso. Pero aún así la gente no reaccionaba ni se arrepentía porque a veces son cerrados, Señor Pero nada Jesús. diferente hoy en día, ¿no? Porque de todas maneras hoy en día se habla de las señales antes del fin, de todo lo que se acontece y se ha visto ya durante los últimos prácticamente 30 años, 40 años las señales que se han venido cumpliendo y que ya falta muy poco por cumplirse para que realmente el Señor Jesucristo pues venga a recoger a su pueblo, a su nación, a su iglesia, digámoslo más bien así de esa manera, porque primero recoges a su iglesia y pues en cambio de prepararnos para partir, como que estamos diciendo, ay no, eso todavía demora, ay no, eso no hay complica, o sea, no es mucho la diferencia, ¿no? Por eso se habla de la soberbia y muchas veces de lo que es la altivez, ¿no? Pues sí, de todos modos, nosotros sabemos que va a venir un juicio y la gente sabe y se le habla del juicio que va a haber sobre la tierra. Y aún así, mucha gente ni siquiera cree en eso. Bueno, continuamos con el 52. Dice, el título dice, Reinado de Sedequías. Dice, era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amotal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Pues eso está como muy claro, ¿no? Dice que los echaron, y como hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dice, pues simplemente los echaron, los sacaron de ahí porque pues qué era lo que estaban haciendo. Y dice que y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. ¿Cómo así que me van a sacar? ¿Cómo así que me sacaron o por qué me echan? Sí, a ver, o sea, yo quiero hacer lo que yo quiera. Y se supone que era Sedequías, que si usted mira más atrás, Sedequías no era que hiciera lo malo ante los ojos de Dios, pero el remedio fue escogerlo ahí como rey, que ahí se le olvidó todo y eso fue lo malo ante los ojos de Dios. Como fue así. Sí, dice, vamos a continuar con el 4. Dice, caída de Jeremías 52:4. 52:4, caída de Jerusalén. Dice, aconteció por tanto
que a los 9 años de su reinado, en el mes 10º de los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y dice el 5, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. Dice, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. Y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia y a Ribla en la tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Y también degolló a Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Todo eso le ocurrió, ¿por qué? Porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice que, por eso dice que a los 9 años de su reinado, él reinó 11 años y llevaba 9 años cuando el rey de Babilonia empezó a mirar todo lo que estaba haciendo. Y dice, aconteció por tanto que a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, dice, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes, o sea, como muros, ¿cierto? Baluartes son como muros, ¿cierto? Y estuvo sitiada, ¿cierto? La ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Dice, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta, o sea, los que estaban cuidando, ¿cierto? Los que estaban sitiando. Ellos les tocó irse porque eso lo había hecho ¿quién? Sedequías, ¿cierto? O sea, para que nadie le tocara ni nada de eso. Dice, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta de entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Dice, y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército, todos se fueron, lo dejaron solo. Dice, y entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey, y hicieron venir al rey de Babilonia y a Ribla en tierra de Amad, donde pronunció sentencia contra él. Entonces ya le habían avisado al rey de Babilonia, pero el rey de Babilonia todavía no había venido. Él había dicho que cómo así que estaba haciendo lo malo, pero aún así él no quería hacer nada. Entonces él cogió, hizo muros y sitió a Israel, no lo dejaba salir, lo tenía como esclavo. Había, mejor dicho, hambre, de todo, no les daba nada, pero como Dios estaba con ellos, Dios estaba con él porque los amaba. Dice el 10, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, ¿sí ve? O sea, todo, dice, delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá, o sea, todos los que también estaban unidos a él para hacer lo malo. Dice, no obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y lo ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Porque es que no es solamente morir y ya. Usted tiene que también que sepa qué fue lo que sufrieron los otros. O sea, también estar ahí.
sin ojos, solo, sin nada. Y tiene que morir ahí en la cárcel porque eso sería lo justo con todo lo malo que hacía. ¿Mm? Y continuamos con el 12. Dice la cautividad de Judá. Dice, y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era en el año decimonueve del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo y edificó todo edificio grande. Dice, con fuego todo edificio grande. Dice el 14. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Dice el 18, se llevaron también los caldeos, las palas, las despabiladeros, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba. Y los incensarios, tazones, copas, ollas, calderos, escudillas y tazas. Lo de oro por oro y lo de plata por plata, y se llevó el capitán de la guardia. Y dice el 20, las 2 columnas en un mar y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová. El peso de bronce de todo eso era incalculable. Y dice el 21, en cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos y en un cordón de 12 codos la rodeaba, y su espesor era de 4 dedos y eran huecas. Y el capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos, con una red y granadas alrededor del capitel, y todo de bronce, y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas. Y dice el 23, y había 96 granadas en cada hilera, y todas ellas eran 100 sobre la red alrededor. Tomó también el capitán de la guardia de Seraías, el principal sacerdote, y Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardas del atrio. Y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra, 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Y los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amad. Y así Judá fue transportada en su tierra. Y este es el pueblo de Nabucodonosor. Y, y este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el séptimo, en el año séptimo, a 3023 hombres de Judá. Y en el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas a Jerusalén a 832 personas. Y el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en tal fueron 4600. Y dice él, y seguimos en el 31, dice, y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joacín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joacín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia.
y le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Amén y amén. Aquí estaba hablando el Señor dice, la cautividad de Judá, o sea, de todo lo que iba a ocurrir en Judá, sí, ya lo había visto, lo que iba a ocurrir, lo que le iba a ocurrir a Judá, lo que estaba pasando, lo que Dios había hecho, sí, lo que había sucedido el capitán, con ese capitán que era de todos modos tremendo, o sea, aparte, se acuerda que se hablaba como en el capítulo 30, se había hablado más o menos de ahí para acá, se habló de Nabuzaradán, que era un capitán que estaba con el rey de Babilonia y que hacía como muchas cosas y de pronto no era que fuera como tan malo, pero resulta que aquí ya él no era igual, aquí ya hacía de pronto muchas cosas, llevaba cautivos, cogió mucha gente cautiva de los de Judá. Y dice que después de eso, dice que Joacín, y pues estaba los llevó cautivos y todo eso, pero pues ahí era como lo que no era ni una profecía ni nada, sino que él lo hizo, él llevó cautivos a todos ellos y murieron dice, fueron más o menos todas las personas, total, fueron 400.600 personas muertas, dice de Judá. Y luego dice, Joacín es libertado y recibe honores en Babilonia, porque era uno de los que llevaron de ellos mismos cautivos y lo dejaron fue en la cárcel, pero ahí en la cárcel entonces ya Dios hizo muchas cosas y entonces ahí ya A eh, diferencia de los que hacen el mal a los que hacen el sí, bien, ¿no? sí, Las recompensas que a pesar de lo que se haya vivido aquí en la tierra, recompensas cuando se hace lo bueno delante de Dios son mayores y son mucho mejores, porque dice que hasta comió en la mesa con el rey. Y comer en la mesa con el rey en ese entonces era un privilegio que muy pocas personas podían darse. Únicamente, prácticamente eran los otros reyes o los que ellos llamaran como sus capitanes y eso, y la familia. Del resto de las personas, nadie. Entonces era un privilegio muy grande y yo creo que Dios nos da privilegios a todos los que realmente hacemos la voluntad de Dios y conforme al propósito de su palabra y de su voluntad, porque a veces queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios y decimos como soy yo, como yo fui el que dije, como soy el que hablo, como soy el que enseño, como soy el que leo, como soy el que oro, entonces Dios debe hacerme caso de lo que yo quiero. Y realmente es la voluntad de Dios, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. En pocas palabras, mis amados, ¿qué Dios nos está pidiendo? ¿Qué Dios nos está diciendo? ¿Qué Dios nos está hablando? ¿Qué Dios nos está clamando que dejemos a gritos para que no perdamos esa comunión con Él y sigamos siendo limpios, sigamos siendo impolutos delante de Él, para que podamos estar siempre firmes delante de Él, para que seamos intachables delante de Él, para que podamos lograr el propósito que es su salvación, el propósito que es estar delante de Él el día que seamos llamados conforme a nuestros tiempos o al tiempo que Dios disponga en cada uno de nosotros. Mis amados, creo que hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Ya hemos terminado el libro de Jeremías. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para que sea Dios ayudándonos a conservar esa santidad delante de Él y que realmente podamos dominar tantos deseos, tantos pensamientos, tantas cosas tan carnales y tantos deseos tan mundanos que a veces guardamos y hasta los hacemos y no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo a nuestras vidas y al propósito de Dios en nuestra vida. Amén. amado Dios y Padre de la gloria, te damos Oh, gracias. sí, Padre Santo, Gracias Espíritu Santo de en Dios, el nombre de porque has Cristo sido bueno, Jesús. Señor, porque has sido fiel, Padre, porque para siempre es su misericordia, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Bendigo, Señor, cada persona que se Así conectó es, hoy Padre a través de Celestial. la red, Señor. Gracias por ellos, Señor. Te pido, Señor, que ellos en paz se acuesten y En asimismo el nombre duerman, de Cristo Señor, Jesús. porque tú, Padre, les haces dormir y vivir confiados, Señor. Padre, bendito es el entrar de ellos, bendito el salir, Señor.
que ellos vivan y disfruten bajo tu bendición, Señor. Que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos y les guarde y les cuide, Señor. Que tú les guardes, Señor, en completa paz, como dice tu palabra, Así Dios. es, Padre Señor, te Celestial. doy muchas gracias, Dios A Todopoderoso. ti, mi amado Gracias Jesucristo. porque tuya es toda la gloria, tuya es toda la honra, Señor. Tuya es Así toda es. la adoración, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre, por darnos, Señor, el entendimiento, Dios. Oh, sí, Gracias Padre por Celestial. ayudarnos, Señor. Y enséñanos cada día, Dios. Ayúdanos a enamorarnos de ti, Señor, de tu palabra, Dios de la En gloria. el nombre de Señor, Jesús. muchas gracias te doy en esta noche, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Oh, Dios, sí, en Espíritu el Santo nombre de de Dios. Jesús de Nazaret. Así es, Padre. Amén y amén. Amén. Gracias, Padre Santo. Gracias, mis amados, familia Rivera, familia Canchón, familia Posada, familia Carvajal, familia Sánchez, familia Ciniegas, familia Cañón, familia Carranza, familia Mora, familia Arias, familia Romero, familia Rila, familia Borrado y familia Forero. Dios les bendiga, que la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, more en todos y cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús, y sea Dios Amén. siempre conociendo Amén. en cada uno de estos días. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, pastores. Bendiciones, Dios les bendiga, muchas Dios me los gracias. bendiga, pastores, esta mañana. Dios les Amén, amén. bendiga. Gracias. Amén. Gracias. Buenas noches. Bendición, pastores. Esta mañana.